están mis hermanos? Muy buenos días. Qué rico clima, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les gusta. A mí me gusta más el clima así que estar sudando con el calor. Pero si tú te has arrepentido genuinamente de tus pecados, has reconocido quién es Cristo para ti, si tú tienes hambre de la palabra de Dios, si tú crees en Jesucristo que murió, pero aunque no quedó muerto, sino que resucitó, como dicen las Escrituras, al tercer día, y que su Santo Espíritu está en este mundo, y que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna, que el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de sus hijos. Si tú crees todo esto, si tú crees la palabra de Dios, quiero decirte que el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, fíjense lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, qué bendición. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión, hermanos. No nada más es, sí, el Señor me ha llamado, me ha salvado, he nacido de nuevo, como dice la Escritura, el Señor está conmigo, sí, y que el día que yo muera tengo la plena certeza, porque la palabra de Dios lo dice así: hoy pues a preparar lugar para vosotros, de que estaremos en la presencia de Dios. Pero tenemos una misión, hermanos, y no debemos olvidarla, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y reconocer precisamente ello, que somos el pueblo de Dios.
El Salmo 45:6 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Y complementando Jeremías 10:10, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
¿Quién contra ti, oh Señor? ¿Quién contra ti, Padre Santo? Tú eres grande, poderoso. Eres maravilloso, Dios. Señor, gracias porque podemos alabar tu nombre, podemos cantar con alegría, Señor, y poder decir, el león de Judá. El propósito que tú tuviste desde un inicio, Dios, ir preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, Señor? Para que hoy en día podamos tener salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección tenemos vida eterna en Cristo. Gracias, bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar su lugar. Como buenos días, hermanos. Hermoso y
glorioso domingo estén pasando. Fíjate que como humanidad tenemos un grave problema. Es que la Biblia afirma que somos moralmente corruptos. Esto nos aleja de Dios y la verdad es que somos favorecidos porque el Señor en su infinita misericordia la ha derramado en nosotros y damos gracias por ello. Pero ¿cómo definirías tú su misericordia? ¿Cómo ha llegado a ti su misericordia? En su mayoría los teólogos resumen la misericordia como no recibir lo que merecemos. Tú y yo no hemos recibido lo que merecemos ni recibiremos lo que merecemos. Sabemos que por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestra maldad, merecemos el castigo, merecemos el infierno. Pero no, Dios no nos lo da por su misericordia, no recibimos ese pago. Y es por su gracia que nos da lo que no merecemos, ¿verdad? La gracia normalmente se define como ese regalo que no merecemos. Bueno, por su gracia nos da el regalo del cielo. No lo merecemos, pero Él nos lo da. ¿Por qué deducimos esto así o por qué lo entendemos así? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios derrama misericordia a nosotros, porque no quiere que nadie vaya al infierno. Y Él ha decidido retrasar la promesa de su regreso, porque sabemos que eso sería el fin de todas las cosas, porque Dios quiere que la humanidad entera tenga arrepentimiento y que conozca que solamente hay un camino que Dios ha enviado al mundo para poder llegar a Él, que es el camino que Jesucristo vino a mostrarnos. Y es a través de Jesús que tú y yo recibimos el perdón de pecados, misericordia, gracias solo a Él. Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da, ¿sí me entiendes? Sí. Dios no nos da lo que merecemos, porque es lento para la ira. Dios desea que todo el mundo se arrepienta. Dios desea que todo el mundo tenga salvación y que vaya al cielo. Es por eso que nos ha dado el Evangelio. Es por eso que cada ser humano tiene la oportunidad a través del Evangelio de poder ir al cielo. Porque Dios ha sido paciente y su paciencia es muestra de su misericordia hacia la humanidad. Este es el tema de hoy, misericordia, otro de los atributos de nuestro Señor. Vamos a entrar en oración, vamos a pedirle que Él dirija este tiempo y que nos dé claridad en todo lo que hoy estemos estudiando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por la gran diversidad que tú nos das, Señor, que hoy podemos gozarnos en este día lluvioso, en este día diferente a los demás. Normalmente tenemos domingos asoleados, pero hoy en tu gran diversidad tú nos regalas un día lluvioso tan necesario también para nosotros, Dios. Gracias por ello. Y gracias, Dios, porque a pesar de todo ello, nosotros estamos hoy aquí por tu voluntad, alabándote, exaltándote, reconociéndote. Y Señor, es el tiempo de que entremos a la riqueza de tu escritura, a la profundidad de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la guía de poder entrar al conocimiento de tu palabra. Y Señor, que también tu Santo Espíritu nos dé ese corazón que recibe tu palabra con gozo, con alegría, y que trata de llevarla a su vida. Señor, ayúdanos a entender un poco más tu misericordia, ese Dios maravilloso que hemos estado viendo por las últimas semanas, y que hoy estaremos tratando de entender ese Dios misericordioso y que por qué toma las decisiones que tomas. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente
Señor, y ayúdanos a gozar al conocerte en esta parte de tu carácter que es un Dios misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ok, vamos al Salmo 136, versículo 1, donde la Escritura nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuestro primer encabezado: misericordia para toda la humanidad. Este pasaje de la Escritura lo que nos está diciendo es que todos los santos, todos los que han sido escogidos por Dios, debemos de dar gracias al Señor por este atributo que Él tiene. Y esto es en realidad lo menos que como hijos de Dios, como santos, como elegidos por parte del Señor, deberíamos de hacer. Todos aquellos que hemos sido beneficiados por su generosidad, debemos de estar agradecidos, debemos de vivir agradecidos, y nuestra gratitud se manifiesta en una vida que le honra y que le exalta. Cuando tú y yo vemos el carácter de Dios y vemos su misericordia derramada en nuestra vida, ese favor que Dios ha hecho a todos los santos, no nos queda más que agradecer y bendecir y exaltar a Dios por su misericordia hacia nuestra vida. ¿Sabes? Su misericordia es la inclinación de Dios para aliviar la miseria de toda criatura caída. Dios sabe perfectamente que no hay nadie en toda la humanidad que no haya cometido ningún pecado. Por eso es que Dios ejerce misericordia sobre la humanidad. Por eso Dios ejerce su compasión hacia nosotros, su amor, y por eso retrasa su juicio. En esta situación, tú y yo podemos darle gracias también porque somos seres beneficiados por Dios. Porque es evidente que no todos en la creación han probado la misericordia de Dios. ¿Quiénes no han probado la misericordia de Dios? Los ángeles que no han caído, ¿verdad? Ellos jamás han sido objeto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca han pecado. Y por lo mismo no están bajo los efectos de la maldición del pecado. Pero lo que sí son ellos son objetos de su gracia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Hay también dentro de estas huestes angélicas o estos seres celestiales, ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dios ha elegido ángeles dentro de toda la raza angelical y los preservó de la apostasía. Esta apostasía que ocurrió cuando Satanás se rebeló ante Dios y se trajo a 1/3 de las huestes celestiales. Pero también estos ángeles son sujetos de la gracia del Señor porque son encabezados por Cristo. Dios es la cabeza de los ángeles también. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, hablando de Jesús, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que, por esta elección que Dios tuvo hacia con ellos, y no pecaron, no se rebelaron contra Dios, ellos están eternamente asegurados en la santa condición en la que fueron creados. Y por si fuera poco esto, están en una posición grandiosa que se les ha asignado, porque ahorita están ya viviendo ante la presencia de Dios. Todo esto es gracia, pero no es misericordia. Debemos de tener muy clara la diferencia entre gracia y misericordia, ¿verdad? Porque primeramente hay una misericordia que se extiende por parte de Dios en lo general a todo hombre, creyente o no creyente. Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Es el Señor
que le da vida a toda la humanidad. Es quien le da aliento a todo ser viviente. Esa es parte de su misericordia. Porque Dios, a pesar de que sabe que el ser humano, desde que nace y llega a este mundo como un bebé, aunque dicen, no es que no traiga, él no peca, sí, pero es un pecador en potencia. Y solo espera que empiece a caminar y que pueda empezar a moverse por sí solo. Él empezará rápidamente a tomar sus decisiones. Y dentro de esas decisiones de un pequeño ya hay pecado. Pero aún así el Señor les da vida y aliento. Hay misericordia de Dios ejercida para toda la humanidad. Porque muchos humanos que no son creyentes son beneficiados. Dios socorre, les provee, les ayuda, suple sus necesidades a pesar de su pecado. La Escritura nos enseña esto cuando nos dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero como vemos, esta misericordia que Dios decide derramar también sobre los no creyentes, sobre los impíos, es una misericordia que tiene caducidad, es una misericordia temporal, porque esta misericordia solamente se remite estrictamente a este lado de la eternidad. No habrá una misericordia extendida más allá de la tumba para ellos, a diferencia del creyente. Isaías 27:11 dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿Verdad? Nos está hablando de esta misericordia que el no creyente sí es beneficiado de este lado de la eternidad, pero tiene caducidad porque no va más allá de eso. Se acaba cuando muere. Solamente es limitada por el tiempo que puede existir aquí en la tierra. Pero Elías, no te estás equivocando. La Escritura nos dice que sus misericordias son para siempre. ¿Sí? Pero vamos a ver con profundidad que efectivamente Dios nunca deja de ser misericordioso, porque es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. Pero el ejercicio de su misericordia está regulado por su soberana voluntad. Y esto es así, porque no puede existir ni existe nada fuera de Dios mismo que lo obligue a actuar de cierta manera o de alguna manera. De ahí el error de aquellos que proclaman, gritan, matan, amarran, dicen. Nadie puede obligar a Dios que haga algo. Solo el ejercicio de su misericordia está bajo su soberana voluntad. No hay nada fuera de sí mismo que lo obligue a actuar de alguna manera. Porque si hubiera algo o alguien que obligara a Dios a hacer algo o a derramar misericordia o a actuar de cierta manera, entonces ese que estamos obligando a Dios, ese sería el que deberíamos de honrar, porque Dios está sujetando a ese ser o a esa persona. Pero solamente por su voluntad, por su gracia soberana, es la que Dios determina que ejerza su misericordia. Por eso Pablo escribe en Romanos 9:15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque, mis hermanos, no es ni siquiera la miseria de la condición humana la que forza a Dios para que éste llegue a mostrar misericordia. Porque Dios no está influenciado por ninguna cosa fuera de sí mismo. Podríamos pensar que nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra pobreza espiritual que tenemos, obliga a Dios a que derrame misericordia a nosotros. Pero si Dios fuera influenciado por la miseria del pecador, entonces Dios estaría obligado a salvar a todo el mundo. Pero sabemos que no es así. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque sencillamente no está en su propósito hacerlo.
Mucho menos está en nuestros méritos que Él nos derrame misericordia a nosotros, o que a través de nuestras obras Él esté obligado a derramar misericordia sobre nosotros. Eso sería simplemente una contradicción, porque entonces ya merecemos misericordia, y eso no puede ser, eso no existe. Recuerda, tú y yo no somos salvos por obras de justicia, por obras que podamos hacer, que Dios en eso esté obligado a derramar misericordia en nosotros. Eso no existe. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Pero sabes, ni siquiera son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a derramar misericordia. Pongan atención para que no me malinterpreten. Los méritos de Cristo lo que hacen posible con justicia es que el Padre otorgue misericordia a los escogidos. La justicia ha sido plenamente satisfecha en Él, y la misericordia ahí surge sobre los que son salvos por solo placer soberano. Así es que los méritos de Cristo solamente llevan a Dios a ejercer misericordia a los que Él ya predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién recibe la misericordia de Dios? Primero debemos de tener muy claro que la misericordia de Dios nunca se va a mostrar a nada ni a nadie si ésta termina perjudicando su santidad. Por lo mismo, los incrédulos, aquellos que rechazan a Cristo, que deciden no creer en Cristo, primero es decisión propia que vayan al lago de fuego. Y sabes, este es un acto de misericordia, obviamente no hacia ellos, hacia el creyente. Imagina, qué terrible sería que resulta que el cielo es como lo que hoy estamos viviendo, que es más, esto es el cielo, ya estamos en el cielo, y que así como vivimos hoy, y todo lo que padecemos hoy, y todo lo que estamos hoy, fuera la eternidad, porque los hijos de Dios estamos viviendo con los hijos de Satanás. Evidentemente el cielo ya no sería el cielo. Por lo tanto, tú y yo debemos de tener muy claro que la promesa de la Nueva Jerusalén es un acto de misericordia hacia el creyente. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, pudiera sonar esto duro, pero no es una interpretación mía, es algo que la Escritura afirma con claridad. Veamos tres pasajes. Salmo 143:12 dice: por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo 136:15: y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. La destrucción de uno es para ejercer misericordia sobre el otro. Apocalipsis 19:1-3: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Mis hermanos, primeramente estamos viendo que la esperanza que llegan a tener los no creyentes, los impíos, es vana, inclusive llega a ser presuntuosa. Aquellos que continuamente están desafiando al Señor,
y que lo rechazan. Pero ¿sabes? A pesar de todo ello, van a recibir misericordia y están recibiendo misericordia. El problema de ellos es que tienen un mal entendimiento de Dios y que deducen bajo su criterio quién es Dios y cómo se comporta, y no tienen ninguna base para poderlo hacer. Y piensan que Dios es misericordioso. Yo creo que todo el mundo lo sabe, aún los que no son creyentes. Entienden que Dios es misericordioso, pero lo malinterpretan, y entonces creen que porque Dios es misericordioso no los va a enviar al infierno. Esa esperanza no tiene ningún sustento. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, por ningún modo. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todo aquel que tiene en segundo plano su salud espiritual, todo aquel que no vive en un arrepentimiento constante de su pecado, todo aquel que no invierte en su vida espiritual, está condenado, aunque se diga cristiano. Mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo importante que es nuestra vida espiritual. Todo aquel que sigue despreciando a Dios, que lo toma como plato de segunda mesa, que rechaza la autoridad de Dios, que sigue pisoteando sus leyes, que prefieren el pecado antes que obedecer a Dios. Que nunca se nos olvide que Dios es justo y nunca va a ser injusto. Por lo mismo, Dios muestra su misericordia solamente a aquellos que se arrepienten verdaderamente, nunca a los que no experimentan un arrepentimiento verdadero y sincero. Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No podemos continuar en pecado y seguir creyendo que la misericordia de Dios eliminará el castigo de nuestro Señor. Estar pensando hagamos males para que nos vengan bienes, así lo escribe Pablo, ¿verdad? Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Verdad que Dios derrame su misericordia aunque estemos haciendo mal? Los que piensan así se decepcionarán cuando vayan ante Él. Deuteronomio 29:18 en adelante. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. La misericordia de Dios solamente será derramada para aquel que busca a Dios y a su Salvador prometido en un verdadero arrepentimiento y fe. Este es el que se convierte realmente en hijo de Dios. Este es el que realmente se convierte en su pueblo. Estos son los que exclamarán como exclamaba el salmista en el Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Su amor y su verdad están por encima de nosotros y no las podemos entender. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo.
pero solamente su misericordia está sobre aquellos que le temen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La misericordia, que es soberana, está reservada únicamente para los salvos, hablando de la misericordia eterna, la misericordia que es para siempre, porque ya vimos que hay una misericordia que tiene caducidad y que también cae sobre los no creyentes, pero esa tiene caducidad. La misericordia que se extiende a más allá, del otro lado de la eternidad, es base la voluntad de Dios. Es comunicada a través del nuevo pacto, a través del mediador. Y esta misericordia, no creas que es solamente a partir de Cristo, no es exclusiva del Nuevo Testamento, también es parte del Antiguo Testamento, es parte de la historia del Antiguo Testamento. ¿Salud? Dios siempre ha llamado a la humanidad al arrepentimiento y a la búsqueda de la vida eterna. Es evidente que nuestro Señor es el Padre de toda misericordia. Sin embargo, debemos de tener muy claro que Dios sigue haciendo actos de misericordia a veces, aunque no los entendamos y en donde no los entendemos. ¿Cuál es el acto más complicado de entender la misericordia de Dios que veamos en la Escritura? Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios emitió misericordia cuando mandó a exterminar a los pueblos que ocupaban la tierra prometida? ¿Habrá misericordia en esa decisión? Es un acto que nos cuesta mucho trabajo y que a veces nos recriminan cuando hablamos de la palabra, y aún como cristianos nos cuesta trabajo entender que Dios ordenó eso. Pero ¿habrá misericordia en eso o no? Vamos a ver qué dice la palabra. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestro segundo y último encabezado: misericordia paciente. Generalmente, bueno, y a mí me pasó así en un principio, cuando llegué a los pies del Señor, no sé si a ustedes igual, o algunos a lo mejor todavía están en esa situación. Generalmente, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando nos toca leer estas partes, ¿no?, donde Dios envía al pueblo de Israel a exterminar pueblos, a cometer genocidios, y vemos cómo Dios es con la ley, ¿no? Podríamos terminar entendiendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, y nos cuesta trabajo ver la misericordia de Dios con claridad. Tendemos más a un Dios severo en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando vemos este tipo de decisiones que toma el Señor, y que Dios envía a su pueblo a matar a mujeres y a niños de pecho aún, y a tomar posesión de la tierra prometida. Pero Dios es un Dios de misericordia, y su misericordia nunca se va a estar fuera de lo que Él es y de sus decisiones. Su misericordia es eterna y siempre ha formado parte de Él, es parte de su carácter. Solo basta con ver cómo era el pueblo de Israel. La actitud del pueblo de Israel tenía de estarse olvidando constantemente de quién era Dios y apartarse de Dios. Pero el Señor esperaba pacientemente a que regresaran a Él. Esa es misericordia, en la paciencia que Él ejercía en el pueblo de Israel. Y Él no cambia y nunca cambiará. Por eso vemos que el corazón realmente de Dios es que la gente no termine muriendo sin Él. Dios quiere que las personas vuelvan hacia Él para vida eterna. Y es por eso que todos necesitamos un giro en nuestra vida, porque nosotros por nosotros mismos nunca terminaríamos eligiendo a Dios. Pero en realidad es que los hijos de Dios, aun siendo ya hijos de Dios, tienden a alejarse de Él, a estar lejos de Él. Y
Y eso no pasa solamente con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿No sucede hoy también con su iglesia? ¿No a veces tiende a alejarse del Señor su iglesia? Obviamente no me estoy refiriendo a todos en general, pero yo creo que todos conocemos personas que han desertado, que han apostatado, que se han alejado. Y sabes, ahí está Dios, pacientemente, dando tiempo para que se vuelvan a Él. Y les envía personas que les recuerden quién es Él y que ahí está esperándolos pacientemente. Mis hermanos, el incrédulo no podrá excusarse ante Dios por falta de tiempo, tampoco por falta de oportunidades para poderse volver a Él. ¿Cómo puede llamarse Dios de misericordia o el Dios misericordioso si en el Antiguo Testamento manda al pueblo de Israel erradicar a mujeres y a niños? Vayamos a esa parte de Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, y de ahí lo aplicamos hasta el 24. Cuando Jehová su Dios te haya introducido en la tierra en las cuales entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie, ya se 24, nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y después vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec, padre de los amalecitas, ¿verdad? Que es parte de estos pueblos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Wow. No parece un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero para poder entender más todo lo que está pasando y por qué ordena estas cosas Dios, en este caso tendremos que preguntarles quiénes fueron los amalecitas. Amalec viene de Esaú. Y mis hermanos, si nosotros tenemos el contexto completo, podríamos entender que son exactamente lo mismo o peor que lo que fue el régimen nazi, hablando de historia más contemporánea. Cuando tú y yo tenemos el contexto completo del Antiguo Testamento, vamos a entender que los amalecitas fueron peores que los nazis. Y el único propósito de este pueblo era destruir, era aniquilar al pueblo de Israel, a los judíos. Como vimos, cuando empezó esto desde que salieron de Egipto, ellos empezaron a cometer genocidio contra los judíos en el desierto. Y este problema continuó por muchos años. Todos estos eran pueblos guerreros, preparados para la guerra. Toda su infraestructura, todo su dinero, toda la tecnología que tenían en ese tiempo estaba destinado a la guerra. Pues el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Llevaban todas las de perder. Por eso el Señor les dice: son más poderosos que tú. Y estos pueblos acechan al pueblo de Israel. Y se acercaban, cuando ellos se acercaban a las zonas de la tierra prometida, entonces estos pueblos destruían
a los pueblos de Israel, los acechaban para destruirlos. Pero tenían una estrategia. ¿Y cómo lo hacían? Empezaban con los más débiles, con los más vulnerables, los cansados, los ancianos, los niños, aquellos que tenían menos capacidad para poder caminar y que se iban rezagando en esa caravana que hacían los judíos. Inclusive me atrevo a pensar quizás discapacitados. Se rezagaban y eran a estos que llegaban estos pueblos y los destruían. Deuteronomio 25, 17, 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, desde antes del desierto o cuando iban camino al desierto. Están saliendo de la esclavitud y ya hay enemigos queriéndolos destruir. Versículo 18. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ninguno temor de Dios? Y si tú has leído Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta que este pueblo también tenía la característica de quemar a los pequeños, a los bebés, a sus propios bebés vivos en el altar a Moloch. Era un sacrificio que ellos ofrecían a este Dios. Y esto lo hicieron por cientos de años, hasta que Dios decidió traer juicio por dos razones. Primera, porque ya era el pueblo de la promesa por el cual traería al Mesías, por lo cual iba a tener no solo el pueblo de Israel, la humanidad entera redención. A esta altura que la Escritura nos está mencionando estas cosas, si no hay pueblo de Israel, entonces ya no hay Mesías, ya no hay salvación. Ya habían salido las profecías concernientes a la casa de David. Así que Dios tiene que cumplir su palabra, y para cumplir su palabra tiene que proteger al pueblo de Israel de la extinción. Pero los amalecitas están obsesionados con la extinción del pueblo de Israel. 2. La gravedad del pecado de los amalecitas era tan grande que Dios decidió ponerle fin de una vez por todas para mostrar misericordia, pero no para ellos, sino a todas las naciones. Y esto lo vamos a ver siempre en la Escritura. ¿Recuerdas el diluvio? Lo estudiamos. ¿Qué característica había en la tierra para que Dios enviara el diluvio? El pecado abundaba. Dios decide atraer juicio sobre eso, destruye a toda la tierra, salvo una familia que sin ningún mérito, pero por misericordia, Dios la salvó. Hubo un tiempo de espera hasta que el pecado se volvió insostenible y viene el juicio. ¿Recuerdas Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era la característica antes de ser destruidas? Lo mismo. El pecado era sin precedentes. Dios esperó pacientemente que se arrepintieran hasta que el pecado se vuelve insostenible y trae juicio sobre estas dos naciones. Que nos espera a todos en el futuro. Lo mismo, ¿verdad? Por eso la Escritura nos habla de que la maldad aumentará, porque esa es una característica. El pecado llega el momento que es tan grave, es tan insostenible, que Dios tiene que traer juicio. Lo mismo pasó aquí. Estas naciones eran crueles, entrenaban a sus hijos por años, por tantas generaciones, por cientos de años, para que tuvieran esa pasión sanguinaria por la muerte y la destrucción. Así que para su depravación, y si esta siguiera aumentando, los entrenaban prácticamente desde que podían caminar. Pero para que esto ya no se siguiera transmitiendo de generación a generación, Dios decidió acabar con su existencia, porque era la mejor decisión que él podía tomar, para que jóvenes no siguieran teniendo esta actitud de acribillar al enemigo, una actitud que tenían como nación. Y estas actitudes
ellos iban a ser perpetuas si no Dios no ponía un alto. Por lo tanto, Dios no solamente está actuando aquí para el bien de Israel, sino para el bien de todas las naciones. Y a Él, gracias a ese tipo de decisiones, tú gozas hoy de salvación. Es importante recalcar que en estos pueblos era tanta la maldad que no había esperanza ni que los niños fueran redimidos o restaurados. Eran entrenados para odiar. Y el Señor los soportó en misericordia por siglos, hasta que finalmente dijo no más. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo la línea del Mesías y está erradicando la perversión del mal en las culturas cercanas al pueblo de Israel. Está salvando una generación entera de hombres, mujeres y niños para el bien de toda la humanidad. Por eso que veamos, ¿verdad?, este tipo de circunstancias, los de casos por diferentes lados. Yo te pregunto, en historia más reciente, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones de asesinatos y también fueron sobre los judíos, ¿no hubiera sido mejor que Dios eliminara a Hitler y así se acababa? Si tu respuesta es sí, ¿por qué no tienes problema con que Dios desaparezca a Hitler? Y si llegamos a tener problema porque Dios desapareció a los amalecitas. Nuestro problema es que a veces tenemos a ser muy complicados y pensamos como humanidad, ¿verdad? Y a veces nos cuestionan eso. Ay, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué me permite tanto mal? Pero por otro lado, ¿por qué decimos, ¿por qué no castiga a los malos? Somos complicados de dar gusto, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿por qué castiga a los malos? La realidad es que tú y yo no tenemos la más mínima idea de todo lo que tuvo que haber sucedido para que llegue la salvación a nuestros días, para que tú y yo pudiéramos existir y Dios nos pudiera dar salvación. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Suena esto más a un Dios misericordioso. La realidad es que nosotros no terminamos, o a veces no entendemos o no vemos, y leemos la escritura, pero la tenemos seccionada y no vemos toda la historia completa, ¿verdad? Pero no terminamos de ver que la escritura nos dice que Dios esperó 400 años a los que los amalecitas y cananeos se arrepintieran. Y después de haber animado a estos pueblos a abandonar ese castigo de destrucción e instar que se arrepintieran, el carácter de Dios exigió que se ocupara de la maldad de estos pueblos. Dios no actuó precipitadamente. Recordemos cuál es el versículo con que iniciamos este punto. Vayamos allá otra vez, Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere eliminar al impío. Dios quiere que el impío se arrepienta, por eso es paciente, es un acto de misericordia. Dios ha sido muy paciente, porque es un Dios de misericordia. Pero por eso los israelitas recibieron instrucciones para que primero hicieran una oferta de paz.
sin importar lo que estos pueblos hubieran hecho en el pasado. Les da una oferta de paz, y si alguien lo aceptaba, entonces este sería salvo. ¿Recuerdas Jericó? ¿Recuerdas a Rahab? No fue lo que pasó con ella. Vayamos allá a Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. Y ella se arrepintió y no quedó dentro de la destrucción en Jericó. Pero no solo eso, fue tomada, fue adoptada dentro del pueblo israelita, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. El problema es que en nuestra cultura no tenemos muy claro lo que es entender el amor y juicio, y en las dos como virtudes. El amor nos queda muy claro que es una virtud, pero cuando hablamos de juicio como virtud, caray, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Nos cuesta mucho trabajo que entender que dentro del amor de Dios hay justicia, y como hay justicia también hay ira, que no es lo mismo que odio, porque el odio es indiferencia, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos este tipo de sentimientos hacia alguien, no nos importa que le pase algo, al contrario, que le pase lo peor. Nuestros deseos, nuestros peores deseos son para esa persona. Hay diferencia en ello. A diferencia que la ira es la oposición firme por ese cáncer que corre en las entrañas de la raza humana, a la cual Dios ama con todo su ser y espera en un acto de misericordia que se arrepienta, espera pacientemente. Así es que la ira de Dios fluye como el resultado de su amor y su deleite. El Señor sí se enoja cuando tú y yo hacemos las cosas mal, pero sigue pacientemente esperando que algún día nos arrepentamos de todo nuestro pecado y nos apartemos de Él. Por lo que no se complace la muerte del malvado. Efesios 2, versículos 4. Adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso nos ha trasladado en su infinita misericordia de muerte a vida, por su gracia, por medio de la fe. Y tú y yo tenemos hoy la gran oportunidad de compartir esta posibilidad de vida nueva con otras personas, que Dios espera pacientemente que también se arrepientan. Por lo mismo, mis hermanos, yo espero que también hoy terminen viendo cómo la predestinación es un acto de misericordia, un acto de gracia, y no es un acto de injusticia. Misericordia porque, como dijimos, no nos da lo que merecemos. Merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno, pero no nos los da. Él nos da misericordia, nos da el perdón, y por gracia nos da ese regalo que no merecemos, nos da el cielo. Marcos 10, 17 al 22. Vamos a ver esta historia para fortalecer este punto. Al salir él, para seguir su camino, vino a uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ojo, le amó. Wow. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Seguramente conoces esta escena de la Escritura, ¿verdad? Has escuchado seguramente hasta prédicas al respecto.
Y yo te pregunto, ¿sabía Dios que esta escena ocurriría? Sí. Evidentemente, ¿verdad? Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Pero como vemos, este personaje nunca fue obligado por el Señor a tomar esta decisión de preferir sus riquezas antes que a Jesús. Porque hay unos que malentienden la predestinación. Y dicen, es que no puede ser que Dios haya predestinado a unos para salvación y a otros para perdición. No, eso no es. Dios solamente tomó a unos para salvarlos y los otros tuvieran la oportunidad. Porque entonces, los que creen esto, que es una doctrina perversa, la de la doble predestinación, a unos para salvación y a otros para destrucción, dirían, Dios creó a un joven rico y sabes, Dios es tan malo que le creó a este joven ese vacío en su vida para que naciera en la época de Jesús y poder llevarlo a Jesús y su historia quedara en la escritura para así encontrarse con el Señor y conocer quién es Jesús. Pero como Dios lo ha predestinado para perdición, entonces Jesús le puso las cosas bien complicadas para que él lo rechazara. Obviamente, solamente decirlo suena absurdo, porque este joven rechazó a Jesús porque tenía otras cosas más importantes, tenía otras preferencias que eran para él más importantes en su vida que el Señor, las cuales eran sus riquezas. Pero lo que estamos viendo, y por eso dice, le amó, porque Dios le está dando una oportunidad de salvación. Pero él la rechazó. Él la rechazó. Él quería salvarle, pero él no lo quiso. Porque prefiere sus pertenencias. Él tuvo su oportunidad y la rechazó. Este joven es el ejemplo de cualquiera de nosotros. Pero hoy, por su misericordia, todo el mundo tiene una oportunidad a través del Evangelio. Y si lo rechazan, no es porque Dios es injusto. Los injustos somos nosotros. Jamás Dios tratará a una persona de manera injusta. Dios nos trata solo de dos formas: o recibimos su justicia, entendiendo todo lo que eso significa, o recibe misericordia. Pero nunca recibimos injusticia. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso existe el Evangelio. Él es el Padre de misericordia para justos, y como hemos visto hoy, también para injustos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Mis hermanos, el que se pierde por decisión propia, no porque Dios así lo haya decidido. Pero gracias a Él, gracias a su misericordia, tú y yo podemos gozarnos de que estamos salvados. No por algo bueno que hayamos hecho nosotros, pero eres salvado para que cumplas la tarea de llevar el Evangelio al mundo entero. Esa es la oportunidad que Dios le está dando al mundo para salvarse. Y Dios espera pacientemente que el mundo se arrepienta. Pero si nadie nos hubiera salvado a nosotros de manera anticipada, predestinándonos, nadie se hubiera salvado. Porque nadie tiene la capacidad de escoger a Dios, y este joven rico es la muestra de ello. Pero como somos bien rebuscados y bien complicados, podríamos preguntarnos, pues ¿por qué entonces no Dios solamente crea a los que se van a salvar, a los que van a obedecer? Mis hermanos,
Si Dios tomara esa decisión de solamente crear a los que se van a salvar, no existiríamos ninguno. ¿Y por qué digo esto? Porque no hubiera creado ni a Adán ni a Eva. Por lo mismo, ninguno de nosotros existiría. Porque como bien sabemos, ellos no lo buscaron tampoco. Es más, se escondieron. No los hubiera creado a ellos tampoco. Por lo tanto, ni tú ni yo existiríamos. Es por eso que todos necesitamos el Evangelio. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es nuestro Padre, y a pesar de nuestros errores, Él llama misericordia y consolación para poder obtener el resultado de una transformación gloriosa en nuestra vida, y para que tú y yo tengamos la capacidad de amar y perdonar, incluyendo a aquellos que nos han herido. Que así sea, Señor. Padre, gracias, Dios, porque tu palabra es contundente. Y nosotros hemos recibido misericordia no porque la merezcamos, porque eso es un absurdo. Nosotros recibimos misericordia solo por tu buena voluntad. Y tú nos has dado una misión que es proclamar el Evangelio a toda nación. Porque en tu misericordia tú esperas pacientemente que el mundo crea en ti, acepte ese mensaje, esas buenas nuevas, y llegue también al arrepentimiento, a la fe y a la salvación por el Señor, que tú otorgas a través de Cristo de una manera gratuita, Señor. No por obras, sino para que tengamos, una vez creído, obras que tú has preparado desde antemano, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos porque malbaratamos no solo tu gracia, también tu misericordia. Y porque no hemos recibido lo que merecemos y tú has derramado misericordia, abusamos de ello, pensando en que siempre será igual. Pero tu palabra nos enseña que no, y que a veces nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos creyentes y no lo somos aún. Padre, ayúdanos, Dios, a poder llegar al verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento que no quiere dar marcha atrás en cuanto a pecado, a una fe absoluta en Cristo, y que esa fe madure y crezca a través del tiempo, que nos sigamos gozando en tu misericordia, no malbaratándola, gozándonos en ella, de la misma forma gozándonos en tu gracia, no malbaratándola, sino realmente apreciándola, entendiendo es un regalo que nadie pudo habernos dado, solo tú, Señor. Es un regalo, por lo tanto nadie lo pudo haber obtenido, y nos lo diste solo por el placer de tu bondad, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, a seguir entendiendo tus atributos, a maravillarnos de ti, ese hermoso y maravilloso y grandioso y único Dios que eres. Y que a lo mejor aún tus atributos no nos terminan de describir, o al menos los que conocemos a través de tu palabra, no terminamos por entender quién eres, pero sí nos dan un poco más de idea de lo grandioso y hermoso que eres, mi Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Amén.